Hola, gente de Cine con Acento. Estoy aquí con la directora Jennifer Uribe, la directora de la película que se llama La piel en primavera, y con la protagonista Alba, se me olvidó tu apellido, perdón. Agudelo, que hace de Sandra. Una película que tengo que, antes de preguntarles cositas, tengo que decir cómo me sentí yo. Me sentí en casa, me sentí tocado, me sentí lindo adentro, ¿no? Como la relación que Colombia tiene con la música, nuestra manera de mover el cuerpo, ¿no? De expresar sensaciones y sentimientos con los movimientos corporales. Me pareció muy chévere. Me pareció también chévere el asunto de que estas cuestiones que pasan en la sociedad a veces, que las mamás tienen que criar a sus hijos solas, tal vez relegando ese cuerpo al olvido, al ya soy mamá, ya como que me jodí, se pueden echar para atrás, no sé cómo. Ahí hay un montón de elementos que les quiero preguntar a ellas, o tal vez empecemos por ahí, ¿no? ¿Por qué ver la ciudad a través del cuerpo de la protagonista, en el sentido cinético más bien, ¿no? De sus movimientos, de sus quehaceres también, ¿no? Cuando camina, cuando baila, cuando... Uh-huh. Pues para mí la ciudad es muy importante, digamos, en un sentido sobre todo dramático. Es decir, la ciudad es un espacio en el que, o sea, no puede ser intercambiado. Es decir, la ciudad tiene una identidad, y esa identidad me interesaba mucho que pasara por el cuerpo de la protagonista, por su mirada, por su escucha, porque así era ella quien estaba viviendo la ciudad. Finalmente yo creo que la ciudad o las ciudades no son los edificios ni los monumentos, sino que las ciudades se construyen o son tales por las personas que lo habitan y las dinámicas de vida que allí se dan. Entonces, claro, yo tengo una fascinación por mi ciudad, ¿no? Como por la vida urbana de Medellín. Es una ciudad en la que he vivido toda mi vida. Estuve por fuera alrededor de 2 años, pero ha sido la ciudad que tengo también en mi piel, ¿no? Entonces, cuando estaba escribiendo el guión, fue un proceso porque esa ciudad también tenía que sentirse en el guión, porque hacía parte del proyecto, ¿cierto? O sea, como que la mirada sobre la ciudad también tenía que sentirse desde la escritura del guión. Entonces era cómo lograba yo que todo eso que yo veía, que me fascinaba cuando montaba en bus, cuando voy por las calles, cuando voy al centro de Medellín, no compitiera con ella, sino que fuera a través de ella. Entonces ahí es cuando empiezo como a descubrir que finalmente Sandra iba a ser mi codocumentalista de la ciudad, ¿sí? Como de todas esas dinámicas que me encantaban. Entonces ella debía ser la guardia del calor, la guardia, si está haciendo mucho calor en Medellín, pues es la piel de Sandra la que está sudando, es ella la que está escuchando X o Y música en el bus, pero también por las calles por donde va transitando ese bus. Sí, digamos que a mí me interesaba mucho como una exploración sensible, ¿no? Más allá de una exploración pues como ligada a la narrativa convencional, que es la progresión dramática, me interesaba más una progresión sensible. Entonces era muy importante como lo táctil, loco, porque obviamente el cine no se puede oler ni se puede tocar, pero sí me interesaba que eso estuviera, y que estuviera sobre todo pasado por ella, por esta mujer. Y vos, Alba, ¿cómo vos sentís la ciudad como Sandra? Así, otra vez, lo que vos decís, ¿no? Claro, caminar por una calle en Colombia, pues es oler a pan de bono, al tamal, a la señora de la lechona, y oír el reggaetón aquí, la salsa allá, el vallenato acullá. ¿Vos estás ahí con la ciudad así, resonando con vos? O porque también pasa que uno se puede sentir como que es demasiado, ¿no? Como que pesa también la ciudad a veces. Pues yo vengo también de un barrio muy ruidoso, una familia ruidosa, numerosa. Nosotros hablamos duro, por ejemplo, o sea, no es que nos gritemos, pero en mi casa se habla duro, nos gritamos, somos 3 pisos, entonces del primero a la plancha, que suba, literal. Y digamos que yo soy de la calle, ¿cierto? Entonces
de tomarme la calle para la escena, ¿cierto? En mi vida profesional. Entonces yo crecí haciendo comparsa en la calle, tocando música, chirimía, en las calles, ¿cierto? Sin embargo, la mirada sensible, pues que también es una mirada muy personal de Alba, sí creo que me la regala Sandra, ¿cierto? Y la película y la posibilidad de estar allí, porque de alguna otra manera hay algo muy bello que pasa con la película, y es como yo era una mujer pues observadora, ¿cierto? Y me encanta escuchar el señor que pasa vendiendo, los niños para la escuela, ¿cierto? O sea, yo disfruto como de esa armonía cotidiana que se genera musical, y en el ruido pues también hay una belleza allí inmersa, ¿cierto? Pero yo sí creo que algo que Sandra me invita es, bueno, míralo y escúchalo sin juzgarlo, míralo y escucha disfrutando. Entonces yo creo que en algunos momentos mi mirada fue mucho como de, uy, ya cierran la puerta, cierran la ventana, ¿cierto? O hablemos más pasito. Pero con Sandra hay un asunto, y es como la invitación a disfrutar lo que se ve, lo que se toca, lo que se huele, lo que se escucha. Cuando estaba incluso acá, el primer día yo recuerdo que yo abrí la puerta del hotel y le dije a Jenny, marica, acá en Berlín, decís. Sí, acá en Berlín. Y marica, es que somos demasiado ruidosos. O sea, fue ya una comprensión. Total. Porque además yo he viajado a Latinoamérica y he estado en países ruidosos: Cuba, Brasil, Bolivia, Ecuador, pero nunca había salido a Europa, bueno, en una ciudad. Entonces yo le decía a Jennifer eso como, ahora es que nosotros somos muy ruidosos. Entonces esa diferencia la entiendo ahora, o sea, comprendo ahora, incluso comprendo esas percepciones de fue ir a la ciudad, fue escuchar, porque bueno, pues me gusta escuchar música y me gusta escucharla como se escucha mientras limpio, con volumen, ¿cierto? Estos asuntos, pero realmente la mirada pues como de Sandra me invita más a como, bueno, disfruta más eso que escuchas. Y yo también quiero agregar algo ahí, y es que a mí me interesa mucho lo que sucede en los no lugares. Como las ciudades están llenas de no lugares, ¿cierto? Que son los buses, los ascensores, que son como esos lugares de tránsito, de paso, sin memoria o con infinidad de memorias. Y me interesa mucho el amor y el deseo en los no lugares. Pues para mí es como una fascinación ver una parejita que se está besando en la calle, que se están comiendo un helado, dos niñas que están jugando, una mamá y un hijo conversando, o sea, como ver gente feliz y ver gente en la calle, gente anónima, corriente, como todos nosotros, feliz, disfrutando eso tan pequeño que es como comerse un helado, solo uno con la pareja o cada uno y compartirse el sabor. Entonces eso también hizo parte como de la construcción, de tejer muy bien cómo se iba a ver la ciudad, porque insisto en eso de que no podía competir con ella, ¿cierto? A mí no me interesaba hacer como planos de cosas que pasaban, sino como de verdad sentir que todo eso podía pasar a través de ella. Y bueno, ahí sí también como que hay unas decisiones, como una puesta en escena con una profundidad de campo muy, muy abierta, muy grande. Es algo que para mí era muy importante. Y tiene que ver también con que para mí los extras, que es la gente que hace la ciudad, no podían ser relleno. O sea, como que todos los extras tenían una acción concreta. Y hablaban de algo, ¿no? Hablaban de algo, estaban en una situación concreta, y yo quería verlos a todos, como dignificar, no sé, la ciudad a través de las personas que hacen una ciudad. Y hablando de lo del sonido, sí. Mira que la sonidista, quien hizo el sonido directo y pues quien fue también la postproductora de sonido, la que hizo el diseño sonoro, es chilena. Y era la primera vez que iba a Medellín, y ella me dijo que desde el guión, en las primeras reuniones me decía que no había leído guiones con una descripción tan minuciosa del sonido, porque pues para mí es muy importante que, o sea, si es una película de guión, que el guión realmente se pegue mucho a lo que yo me imagino que será la película, como decía Tarkovsky, ¿no? Como que finalmente un guión debía describir la película como es, que puede ser muy aburrido leer un guión justamente porque tiene toda esa descripción. Y pues ella estaba fascinada
ella estaba fascinada, de hecho en la mezcla, entonces ella tomó muchos sonidos ambientes de los espacios reales, ¿cierto? Del barrio, pero a veces era como, no, esto está demasiado, incluso yo ya lo sentía demasiado en algunos momentos, entonces, pero es que así se escuchaba, yo así lo escuchaba cuando estaba allá, además porque Santiago es una ciudad muy silenciosa, o sea, si Europa es silenciosa, o sea, Santiago también lo es, o sea, entonces para ella representó también como todo, pues como una exploración y un descubrir un montón de sonidos que son muy locos, como un gallo en un barrio, o sea, no rural, ¿no? Claro. Vos dijiste una palabra que también resonó mucho en mi cabeza mientras veía la película y es dignidad. Estamos acostumbrados a, y hago la señal de comillas, de películas colombianas como si fuera un género de cine, y es mostrar la marginalidad de nuestra población, que es bastante bestial, en unas condiciones horrorosas, con gente que pasa mal, sencillamente, ¿no? Vive una vida de mierda. Y aquí al revés, pues están los mismos trabajadores, la misma clase trabajadora que a camellar y a levantarse temprano, y a coger el bus, a hacer el desayunito, el almuerzo, ¿no? Lo que se llaman para el día, despachar, tal vez el enfrentamiento con los hijos, a veces no, el cariño, pero todo con dignidad. O sea, la gente tiene más que problemas, y aquí es al contrario, aquí esta señora, yo diría, a ver, siendo ella, yo diría, pues soy feliz. Además porque de alguna manera también siento yo que ella ha logrado escapar de alguna presión consumista. Sí, se da ciertos lujos y tal, pero no está abocada a estar comprando pendejadas para ella ser, ¿no? Está más bien sintiendo, está bailando, está oliendo, está a veces cuando el hijo se deja abrazar, pues abrazando al hijo y con el man que se levanta, ¿no? ¿Es una intención reivindicativa de la ciudad que vos querés en particular o sencillamente la película salió así? No, yo creo que incluso más que de la ciudad, yo creo que ahí sí esto se puede volver un poco más universal, ¿no? Es como reivindicar el derecho al placer y al disfrute de la vida. Y creo que también se vuelve universal en la medida en que la clase trabajadora, que en todos los lugares del mundo, en todas las ciudades del mundo, hay una clase obrera, una clase trabajadora que sostiene todo el sistema social de alguna manera. Los que de verdad trabajan. O sea, claro, sí, cierto, como que eso también, son personas que se divierten, que se enamoran, que desean, que van a bailar, que disfrutan la comida, que tienen sexo, en fin, o sea, que están viviendo una vida. Entonces me interesaba también, algo que dijiste era como no sé si sea como democratizar un poco como el placer. El placer, porque como que el sexo, el placer en nuestras sociedades se ha convertido casi como en una cosa mercadeable, y como que para mí era muy importante pues todo lo contrario, ¿cierto? Como que recordar que sí, hay que levantarse temprano, hay que empacar la coca para el almuerzo de hoy. La coca es donde guardamos la comida. El recipiente. Sí, por favor, perdón. Importante aclaración. Y bueno, esto tiene que ver también con... Yo vengo de una familia de trabajadores, ¿sí? De mis tías, mi mamá, mi papá, mi hermano, son todos trabajadores, ¿sí? Y yo creo que es también como lo que más conozco, lo que está cerca de mí, lo que me ha inspirado, como de hecho, por ejemplo, el barrio donde grabamos es el barrio de toda la vida. Ahí se conocieron mis papás, ahí se enamoraron, así es un lugar, después de haber buscado por toda la ciudad, irá. Entonces como que esto también tiene que ver con algo que yo he visto o con lo que he crecido y que me ha inspirado. La película es más que... A ver, en la película hay mucho... No sabría decirlo si mucho sexo, pero hay ciertas exploraciones
lo que encuentro yo que hace juego con el nombre de la película, de un renacer sexual de la protagonista, de Sandra. Pero también hay otras cuestiones que pasan por el cuerpo, ¿no? Yo quería preguntarle a Alba el asunto sexual, de su placer como mujer, ¿no? Porque también estamos acostumbrados, que lo que vos decías es que las películas colombianas, otra vez entre comillas, no tocan el placer sexual, ¿no? Si lo tocan es muy de ladito, porque estamos más enfocados en temas de violencia, en otros temas. Y entonces para vos, como actriz, como protagonista, ¿fue de alguna manera complicado o cómo lo sentiste, pues? Pues mira, a nivel cuando te dicen inicialmente, pues yo les decía ahora, pues no sé si fue contigo en el conversatorio pasado, y yo vengo de una familia pues como también muy tradicional, ¿cierto? Entonces donde ha habido y ha existido, y bueno, y en la comunidad también, una negación del cuerpo. Claro, somos muy godos. Claro. Como actriz, digamos que yo ya había explorado desde niña pues otras poéticas, otros discursos, otros cuerpos, y eso pues me permitía tener pues como un panorama muy amplio y sobre todo amar el cuerpo como ese universo creativo y ese universo creador, ¿cierto? Sin embargo, pues digamos que si hay allí un asunto que tiene que ver con lo personal, y es que yo soy una mujer afectiva, soy muy afectiva, me encantan los abrazos, me encanta abrazar, pero era una mujer, cuando Jennifer me conoce, con ciertas, digamos que con ciertos silencios, llamémoslo así, en el universo sexual, ¿cierto? Había vivido pocas relaciones de pareja, o sea, de relaciones largas, extensas, entonces para mí también fue un despertar sensual, seductor y sexual, ¿cierto? Porque yo la verdad no lo veo tanto desde el sexo, ¿cierto? Sí, sé que pasan unos asuntos muy bellos allí, del contacto, de la piel con el otro. Sin embargo, por ejemplo, también se convirtió digamos que como esas herramientas técnicas del teatro y también pues de mi camino y mi recorrido en las artes me permitieron también, digamos, en los momentos y en los escenarios de encuentro con Javier, con Eduardo, pues con el actor, permitirle a él la tranquilidad, porque él es un actor natural y él sí tuvo momentos donde, uy, no, o sea, me estás devorando, marica, me estás devorando, y fue difícil. Y no creas, pues, que nosotros tomamos aguapanela, no, nosotros le decíamos a Yeye, danos ron de verdad, nosotros necesitamos, o sea, y fumaron varetica de verdad también. No lo permitieron, eso no lo permitieron. Esa no, pero sí era como, bueno, vámonos sin calor. Y para mí fue muy importante empezar a establecer una relación con él. Hay algo muy lindo, o sea, que yo a lo mejor ya lo entiendo y luego lo reconoceré si salen otros proyectos creativos, y es la manera en cómo Jennifer me involucró en la película como actriz, ¿cierto? Y todo, la manera en cómo yo también leía El Mundo, La Mañana, El Beso. Incluso para ella fue muy importante que en los castings yo no fui quien decidió el personaje, pero ella me decía, yo quiero saber con quién tú mejor te sentiste. Yo quiero saber a ti quién te gusta, o sea, cuál te gustaría. Y puede ser que eso haya influido o no en su decisión, pero lo cierto es que lo consultaba, ¿cierto? Claro. Entonces, digamos que allí había ya un tema de yo quiero que tú te sientas en confianza. Y luego viene un asunto con él, que también es un hombre que ha estado detrás del volante toda su vida. Pues esa historia que él cuenta de la emisora, eso es cierto, de que su familia, de su mamá lo ponían a poner los discos de la emisora, que es demasiado maravilloso. Wow. Es demasiado maravilloso. O sea, él lo hizo. Sí, wow. Claro, sí. Esa es su historia. Su mamá trabajó muchos años como locutora en una emisora en Medellín. Y de hecho hay muchas cosas que, no sé, pues yo recuerdo, a veces me da miedo ser imprudente pues con la directora, pero yo sé que hay muchas cosas que ella le puso al personaje en nuestra vida. O sea, Javier es un hombre viudo realmente, esa es su hija. Entonces digamos que, cierto, o sea, había una historia allí. Pero volviendo a ese tema, entonces yo quería con él entablar pues esa relación de confianza. Entonces yo empezaba pues también desde lo afectivo, desde el ven, acerquémonos, y te puedo decir que esa escena dio para más. Como hay que hacer cortes igual, ella tenía que cortar, pero la escena, y yo le decía, y un momento en que yo le digo,
cuando pues ahí, digamos, paremos, yo le digo a él, amor, bésame de verdad, tócame de verdad, por favor, porque yo necesito sentir esto, ¿cierto? Entonces, digamos que yo tengo claro la pasión con la que hago las cosas, pero también tenía claro que ese momento necesitaba de pasión. Y allí había que liberarse de estigmas, paradigmas, basurillas que están allí, y era entregarme a él, ¿cierto? Bueno, y te cuento que además estaba súper asustado, ¿cierto? En ese momento él estaba súper asustado, y creo que fue eso también lo que permitió que hubiese pues como una armonía tan bella en ese momento, ¿cierto? Y es que yo tenía toda la disposición y luego él también sintió que lo podríamos hacer. Entonces yo sí creo que en temas pues como de ese cuerpo que se desnuda, ¿cierto? Yo lo asumí con toda la técnica del trabajo profesional, y esta es Sandra, porque realmente en ese asunto Alba es un poco más goda, ¿cierto? Sí. Sí, más tímida, sí. Y hay otro asunto que, por ejemplo, con el tema de la escena donde ella se toca, ¿cierto? Yo tenía mucho miedo de esa escena, pero nosotras como mujeres ya habíamos hablado mucho de ese tema. Incluso creo que Jenny, había momentos donde ella no sabía si me estaba haciendo el casting o si simplemente estábamos compartiendo la amistad, ¿cierto? O sea, nosotras empezamos a hablarnos de nosotras, entonces yo sentía la confianza. Y esa escena que, como te contábamos, pues que es donde ella se masturba, yo le tenía mucho miedo. Y realmente cuando ya Jenny prepara el set y me dice, ¿tú quieres que estén quiénes? Y yo digo, no, pues los que tengan que estar. Me dice, no, solo vamos a estar mujeres, ¿cierto? Entonces estábamos, y es muy íntima, esa escena fue muy bella porque fue muy íntima, o sea, éramos nada más como 4 ya, ¿cierto? O sea, ni siquiera estabas tú allí. Sí. En la pieza, o sea, pues, y en él. No, en la habitación estábamos Lucy, que es la directora de foto, estaba yo, y estaba Elo. Con la caña. Y te puedo pues contar que esa escena también fue, además que eran, como tú ves, pues son escenas largas, son planos largos, ¿cierto? Y nosotros hicimos varias veces la escena, y yo tuve varias veces emociones encontradas, placer, ¿cierto? Y como que respira, porque claro, yo le decía a ella, y no estoy haciendo como porno, que decía, no, Lili, tranquila, estás disfrutando, no te preocupes. Y claro, o sea, yo llegué a un momento en el que, mejor dicho, yo cogí almohada, yo me arranqué me jalé los cabellos, o sea, por así decirlo, porque yo realmente me entregué a la escena y dije, bueno, aquí habrá el material que ella necesite y requiera para la película. Y bueno, pues no sé, ¿cierto? Allí podrán las técnicas del teatro decir, pues eso no se hace, y yo realmente lo que estaba era viviendo, como te decía, que me enseñó el cine, es vive el aquí y ahora, no me vengas a sentir, no me vengas a pensar, estoy sintiendo placer, no, vive el aquí y el ahora. Qué bueno, y bueno, a ver, que no se imagine que es una película sexual, no, porque realmente hay un par de momentos, tal vez uno, pero yo diría que es más una película sensual, porque pasa por más cosas que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Yo no sé si me quedé pegado a eso, pero para mí es una película también mucho a la música, ¿no? Y esta grandiosa relación que nosotros los humanos tenemos con hacer ruido y mover el cuerpo. Uh-huh. El baile que luego puede invitar a otras cosas más, uh-huh, sobre todo en Latinoamérica, porque son bailes más sensuales, ¿no? No es un vals francés, uno baila apretadito, mueve el culo, entonces, no, hay cositas ahí. Para ustedes, una relación especial con cierta música, porque les preguntaba también en la conversatorio que yo sentía mucho la salsa, mucho más que otros ritmos que se oyen en Medellín también, como el vallenato, el reggaetón, pero claro, hoy, Medellín es la capital del reggaetón en el mundo, ¿no? Mm. Y a mi sentir había más salsa, que prefiero obviamente, entonces quería preguntarles a ustedes también cómo vivieron eso sonoro que es parte de los sentidos. Sí, quería decir algo también respecto al tema que estamos tocando ahorita, y es que una búsqueda que sí fue muy consciente fue la del erotismo cotidiano, el erotismo doméstico, el erotismo desprevenido, que es
una tira del brasier que se sale y se ve, es el pelito que se le vuela acá y entonces se lo pasa detrás de las orejas, es como un erotismo que estaba en el aire y que yo quería que se sintiera, que rondara por la película como un espíritu, ¿no? Como que en la casa del hijo un poco tenía la función de llenar de hormonas esa casa y que tocaran a Sandra, ¿no? Como lo que en un momento puede como perturbarla, porque finalmente el sexo y ciertos temas perturban a la sociedad y de alguna manera yo creo que la sexualidad femenina y el deseo femenino está asociado como a la perversión, ¿no? Como que genera una cierta, en ciertos contextos, en ciertos entornos, como que a señalar, ¿no? Como que el cuerpo femenino está para complacer, para seducir, pero ese cuerpo que reclama también su placer, su disfrute, es señalado o es invisibilizado. Entonces a mí me interesaba mucho tocar ese tema, pero desde una construcción que fue muy colectiva, con ayuda de Alba y con las otras chicas del equipo, como desde el respeto, porque no había ninguna mirada morbosa sobre el tema. O sea, si yo quiero que se hable de un tema de una manera, no sé, normalizada, yo misma como realizadora, yo no puedo ponerlo como un tabú, o yo no puedo ponerlo como con ciertos misterios, sino como vamos a naturalizarlo, porque eso es lo que yo quiero transmitir. Y ahora que hablas de la música... Jennifer, déjame hacer un paréntesis ahí, porque esto que mencionas me gusta mucho y quisiera ahondar un poquito. Colombia es un país godo, y siendo que el mundo es todavía muy conservador en cuanto a cómo debe, entre comillas, la mujer disfrutar el placer, que debería ser como se le diera la gana, pero todavía estamos ahí lidiando con eso y viendo, escuchando, porque claro, hay cosas que se oyen, pero no están allí cuando las mujeres hablan, ¿no? De qué juguetes comprar, esto para qué sirve, esto para qué, ¿no? ¿Qué me pongo? ¿Cómo me lo pongo? ¿Cuándo me lo pongo? ¿Qué tengo que mostrar? ¿Cómo lo tengo que mostrar? Que las tetas están caídas, que no, que se le pone esto y se arregla. O sea, yo, un poco más viejo que ustedes, digo, eso yo no lo vi. Entonces, ¿eso cambió tanto en Colombia? ¿Ya se ve un poco más suelta la sexualidad en las mujeres? ¿O todavía es que mi mujer es la santa en la casa, mientras tanto afuera es donde están las putas, ¿no? Como decimos, o se dijo en Colombia, ¿no? En la casa están las mujeres y son santas, pues. No pueden sentir mucho placer, digamos, no sé. ¿Eso cambió? Y que además la mujer, la sexualidad femenina estaba también por excelencia asociada a la reproducción, ¿cierto? Precisamente por eso, por el santo. Porque santa va a ser madre, es el cuerpo sagrado que no se viene, que no se disfruta. Pues yo no sé, yo creo que ha cambiado, pero yo sí siento que todavía sigue habiendo un señalamiento, un juicio, incluso entre las mismas mujeres, aún todavía queda de eso. ¿Vos, Alba? Sí, yo también creo que ha cambiado y creo que, pues primero se han roto algunos paradigmas, ¿cierto? Creo que el reggaetón ha hecho lo suyo también. Eso sí lo reconozco y creo que no en una buena vibra yo, ¿cierto? No vibro desde ese lenguaje tan positivamente, porque creo que cambió no al pudor, sino a la satanización del cuerpo femenino desde lo morboso, ¿cierto? Porque ni siquiera es el hombre. O sea, creo que incluso cambió la potencia sexual, el culo grande, ¿cierto? Hay una lógica de los senos, ¿cierto? La voluptuosidad, sí. Que incluso pues eso también cambió, porque la lógica que yo recuerdo era la mujer delgada, y ahora hay una lógica más desde lo voluptuoso. Creo que sí cambió también porque hay de alguna u otra manera pues otras herramientas culturales que educan, ¿cierto? Novelas que empiezan a mostrar también otros cuerpos, otras posturas, de alguna u otra manera películas también que la gente ve y que empieza a ver que realmente eso está mucho más cercano a lo normal y a lo natural que a otro asunto. Creo que todavía pueden haber pensamientos más conservadores. Yo lo pongo en mi familia.
como te decía, yo era una familia muy conservadora. Mi mamá, por ejemplo, es una mujer pues trabajadora, ya tiene revoltería y tienda, o sea, es una mujer que se levanta a la minorista a cargar su bulto de papa, su racimo de plátano, su bulto de yuca para llegar a vender, ¿cierto? Y era una mujer que cuando muchas veces pasaban cosas me decía, ay no, mija, cuidado con eso. No se vayan a dejar tocar ni esas cosas porque no, usted es que es boba. Y ponga que no se pone un busito, ¿cierto? Tápese. Y tápese. Y mira, Hágase y yo desear. creo que ha cambiado tanto la lectura y que incluso esta película pueda cambiar tanto nuestras familias cuando llegue. Y así como ha cambiado en nosotras, porque nosotras hemos hablado todo lo que este proceso ha hecho para nosotras humanamente. A Jennifer como directora, a mí como actriz y a todas nosotras cuando decíamos todas somos Sandra, ¿cierto? Porque nos sentíamos habitadas allí. Y es que, por ejemplo, en el estigma de mi familia yo tenía mucho miedo. Claro. Y yo decía, hijo de puta, una masturbación. No, ahí todo el mundo me va a ver, ¿no? Serio. El tema del cuerpo no me preocupaba, antes me parecía demasiado hermoso porque pues yo en el teatro solo había tenido una vez donde había explorado el cuerpo pues desde lo desnudo, pero no hacía ese tipo de teatro, ¿cierto? O sea, pero también cuando se hace con, como te digo, con este respeto y con esta poesía, con todo lo que acompaña antes de mostrar un cuerpo desnudo, o sea, porque además fíjate que aparte de lo último, es el último cuadro, es lo que puede quedar en el espectador. Entonces yo sí siento que sí hay cambios. Yo, por ejemplo, me enfrenté en ese momento a mi familia y en mi familia pues no han visto la película, pero tenían todo el apoyo a tranquila mija, eso ya se ve mucho. Entonces yo creo que sí hay cambios, pueden haber cambios sociales, pero todavía hay mucho paradigma. Claro, yo creo que lo estético siempre ha llegado primero que lo ético, ¿no? Cuando cambia la estética, lo que se muestra, ya luego se relaja un poquito la gente, lo que acabas de decir, ya se ve, ya está. Sí. Ahora sí quisiera volverse a preguntar entonces por la música, sí. Bueno, la verdad a mí sí me gustaba mucho el reggaetón. Sí. Qué lindo. Y la salsa, pues también es como... Claro, Latina Estéreo. Latina ¿no? Estéreo, pues, o sea, mi papá, por ejemplo, es conductor y por mucho tiempo cuando yo era niña él manejaba un taxi, entonces siempre en la emisora cuando estábamos con él estaba sonando Latina Estéreo, o sea, yo tengo el recuerdo del locutor que tenía. El sonido de las palmeras. Sí, o sea, como que esos son, como Latina Estéreo es como me recuerda a mi papá, entonces como que a él le ha gustado muchísimo la salsa, a mí también me encanta la salsa, es como lo mejor para bailar, y pues sí, el reggaetón también me gusta. Pero sí, la música también es muy loco porque yo siempre tuve muy claro, siempre que yo no quería, por ejemplo, música extradiegética o música incidental. O sea, eso no sucede, ni lo pensé nunca, ni lo consideré, ni nada. Pero es una película tan musical, o sea, extremadamente musical, que de hecho decíamos, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, son como 60 canciones que suenan a lo largo de toda la película y toda era música que tenía que provenir del universo que estábamos narrando. En el bus, pero también por los lugares por donde pasa el bus, en el barrio pueden estar sonando 3 o 4 canciones distintas de ritmos distintos al mismo tiempo. La música que le gusta a Sandra, y yo creo que también escuchar música, o sea, la música también habla del placer, ¿no? Como que la música de alguna manera te lleva a bailar y puede incitar otras cosas, pero también la música es placer. Sí, ¿no? solo oírlo. Sí, solo oírlo, solo vos hacer algo escuchando música, eso te genera como un placer en la vida, ¿no? Como, yo creo que la película también nos permite hablar del placer de estar vivos. Absolutamente, total. Y es todo lo sensorial, los olores, la comida, la música, el baile, el sexo, la piel, ¿no? Bañarse, es, sí, tocarse, ¿no? Abrazarse, sí. Cuando Jennifer, o sea, desde el inicio, como te digo, yo no conocí el guión, sino luego, ya la última, una semanita antes de grabar, Jennifer ya tenía muy claro que ella quería que, o sea, ella me decía, esta película es muy musical, o sea, ya eso estaba en su universo. Lo que te contábamos ahora era que de pronto ella me permitió que se acercara también a nuestros gustos, ¿cierto? Porque de alguna u otra manera
pues por ejemplo nosotros teníamos escenas donde Eduardo, pues al actor, a Javier le encanta el vallenato, ¿cierto? Entonces, digamos, estaba la cumbia, porque es un porro tropical, pues marionetas de cartón. Por ejemplo, había una música romántica que era Tu Muñeca, que ella luego la canta, pero Jennifer no lo ha dicho, pero ella le hace pues como un sentido, o sea, quiere traer y a colación a Rodrigo de No Futuro, que recuerdo que no decía. Pero ahorita les pregunto sobre eso. Entonces, digamos que sí, es como te digo, es muy musical, pero también tiene que ver, digamos, con lo que ya ella lo había decidido. O sea, aquí eso es una decisión de ella como directora. Esta película es muy musical, pero es eso, ¿cierto? Porque es la ciudad, y la ciudad es muy musical. Ya que llegue la salsa como componente, entonces es más porque, digamos, empieza a ser pues un tema más de nuestro gusto, ¿cierto? Y también de algo que es muy bonito en la ciudad, que son las orquestas y son los grupos y los procesos musicales que están en este momento generando esa dinámica. Entonces yo creo que también es reconocer y resaltar el trabajo de ellos, que es estos artistas. Jennifer también conoce otros, pero nosotros ahí tenemos 3 orquestas de grupos de salsa en la ciudad. Latin Jazz, que es Iguara Jazz, que es un grupo que es, o sea, realmente ellos son estudiosos, muy disciplinados del jazz. Está Charanga La Contundente, que estos 2 grupos son como padres de muchos procesos musicales de la ciudad, ¿cierto? Porque son orquestas que ya llevan casi 20 años, también de pelados jóvenes, de pelados que arrancaron en procesos musicales con la red, de pelados que sí sabemos que se robó el arte de la violencia, ¿cierto? O sea, entonces tienen un poder también en sus líricas súper urbanas y gente muy tesa. Y está la Pregonera Orquesta, que incluso está llegando ahora a la ciudad, pues ya lleva también no tantos años, pero también llegó pisando fuerte. Entonces, si tú vas a la ciudad, pues hay otros grupos, pero si tú vas, por ejemplo, a un concierto, te vas a encontrar en cualquiera, o formando otro grupo, pero cualquiera de esos músicos de esas orquestas. Y Jennifer también tenía un seres cercanos. Sí. Mi cuñado y el papá de mi cuñado, el suegro de mi hermana, son músicos aficionados. Ellos componen y tienen reggaetones, tienen mucha música tropical, tienen como salsa también. Entonces también, digamos, como que, y es música que ellos hacen por hobby, ¿no? Porque les encanta la música, pero no viven de esto. Ellos mismos pagan sus producciones, todo, sus discos. Y también Andrés Felipe Londoño y Javier Londoño. Y hay otro chico que también tenemos música de él, que es la música popular, que está en un nuevo auge también en Colombia. Santiago Velázquez también es una persona cercana. Entonces todos son como músicos de la ciudad. Tenemos una música original que hizo un músico chileno, y fue un reto porque yo le decía, necesito reggaetón, y él como, un chileno haciendo reggaetón, bueno. Salsa, necesito merengue, el vallenato no llegó, pero porque claro, era más complejo, pero sí, digamos que fue como también como una contribución y un reconocimiento como a muchos músicos de nuestra ciudad. Claro. Y también la película me hizo recordar cuando yo era chiquitito, todavía viviendo en Neiva, y Rodrigo rompió tanto en lo visual, lo que se veía, pero también en lo musical, por el punk, por el metal que se hacía en Medellín. Y me acuerdo de los discos, ¿no? O sea, un amigo los tenía y eso era un placer. ¿Ustedes han pensado prensar un disco de la película? O sea, sería lindísimo, no sé, tener música, porque hay música muy chévere allí, ¿no? Ay, pues sería muy bueno. Yo creo que sí, sería muy bueno. Yo creo que hay muchas cosas que pueden salir de acá, y que sí, o sea, por lo menos una fiesta muy larga, una fiesta entera con toda la música de la película, la podemos hacer. Ya algo más también como colaborativo, ¿no? Como entre estas orquestas y estos grupos y estos músicos y nosotros también. Sería algo muy hermoso, la verdad. Sería algo muy bonito porque es música urbana. Y digamos, volviendo a Rodrigo D, la sensación con la que uno sale de Rodrigo D, pues es densa, ¿no? Es de una ciudad malparidísima con su gente. Castiga, sí, que aplasta, ¿no? Con una música que
pues es muy atada a esa sensación. Y aquí sale uno al revés, aquí uno sale primaveral, como la eterna primavera, ¿no? Sí. Devolviéndole a Medellín ese nombre que le fue quitado tanto tiempo, que le viene siendo quitado hace tanto tiempo por todas las violencias que recorren el país. Esta música es también esperanzadora, es de vida, es de baile, de estar aquí, ¿no? Estar presentes y disfrutar. Sería lindo. Sí, sería muy lindo. Sería muy lindo, sí. A mí, pues, Rodrigo me parece que es la mejor película sobre la vida barrial que hay, por lo menos en Medellín, pues de las películas del cine hecho en Medellín, parece que es la mejor. O sea, como que conoces las dinámicas del barrio. Es más barrio que ciudad, pero pues el barrio como parte de la ciudad también. Y me parece pues como una obra... no sé, una obra maestra. Superlativa. Rodrigo de sí, o sea, me parece algo demasiado. Y es muy inspiradora, pues como que yo creo que, o sea, yo siempre he dicho, yo a Víctor Gaviria lo he admirado mucho, admiro muchísimo su método, he aprendido mucho de él, pero creo que hacemos unas películas muy diferentes, ¿cierto? Como que hay tal vez cierto, que es normal, ¿no? Es apenas... Pero sí, ha sido muy inspirador y pues esta película me inspiró una escena también de la película. Claro, qué chévere. Bueno, chicas, muchísimas gracias por su pasión, por dejarnos, más bien, no a mí, porque soy de allá, yo sé que es Colombia, pero mostrar otra cosa de nosotros, fuera de los clichés a los que nos están usualmente encasillando en el cine, y también fuera de cualquier exotismo, ¿no? Aquí es dignidad lo que vemos, no hay exotismos, y gracias por eso. No, gracias a vos, de verdad. Qué bueno.